Hacedores de la palabra. Wow, es la forma como leemos este texto de Santiago. Hacedores. Es una gran diferencia entre pensar, entre querer, entre la intención y entre ejecutar. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo ser humano sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra el carácter de Dios o la justicia de Dios. Wow. Creo que en Generación Cristo hemos predicado sobre esto muchas veces. Recuerdo incluso una en especial donde intervinimos y se expuso la condición humana y la dificultad de éste para aprender a sobrellevarse y a conducirse. Así que, queridos amigos, a todos los que hacen parte de esta comunidad que se identifican, tenemos un cometido, hemos emprendido una ambiciosa misión y es manifestar a Dios a través de nuestra vida. Cuando decimos el Cristo, manifestar el Cristo, realmente lo que estamos queriendo decir es manifestar que tú eres el Mesías de turno, el ungido de turno en tiempo y contexto y entorno y con las personas que nos rodeamos. Ya hemos venido aprendiendo poco a poco que una persona, bueno, debemos entender muchas veces que el lenguaje, la evolución del lenguaje nos condiciona. Cuando decimos persona, estamos acudiendo a la historia más temprana, a Roma, porque esa palabra persona significa personare o resonare, que significa un actor, alguien que tiene una máscara. Eso es lo que realmente significa persona. Si leemos en Wikipedia, va a decir que el ser humano es un Homo sapiens, o sea, Homo de homínido o de evolucionado de los monos, algo así, que piensa, alguien que ahora piensa. Si nos vamos más atrás y leemos en la palabra hombre, porque es lo que desde donde viene Homo sapiens, homínidos, y si nos vamos al original, la palabra Adán significa realmente tierra fértil, tierra con potencial. Así que es una palabra muy rica en lo que significa el ser humano, pero si se dan cuenta, en la medida en que va avanzando los tiempos, el lenguaje nos va creando una realidad e incluso la fe queda reducida al lenguaje. ¿Por qué? Porque hoy en día usamos palabras que las hemos deidificado, que nada más al convertirlas en su idioma original pierden todo el sentido, ¿verdad? Como por ejemplo cuando decimos espíritu en español, el espíritu eh, nos da una connotación de algo santo, sagrado, y si lo trasladamos al idioma original, pues pierde esa connotación, porque quedaría neuma, quedaría aire. Y es muy distinto que alguien escuche y por aquí pasó el espíritu, a que alguien diga por aquí pasó el aire. Ahí nada más ya pierde esa connotación de fuerza. Por eso, en la medida en que vamos entendiendo este mensaje, la mejor forma de ser doctrina pura es nuestra propia forma de vivir, porque el plagio solo existirá si nosotros lo permitimos. Porque al final el mensaje de Jesús, el mensaje de el resumen de toda la palabra, como lo escribe en los evangelios y el mismo apóstol Pablo, todo, toda la orientación, todo el sustento de la fe solo tiene un cometido y es reflejar la bondad de Dios en el prójimo. Ese es el mensaje. Y eso es lo que Dios visualizó desde que creó la empresa agrícola más poderosa que jamás haya existido, dándonos a entender que Él quería el bienestar de la humanidad
y que cada ser humano debería enfocarse en ser la manifestación de esa bondad, ser la continuidad del propósito de Dios, ser la mano activa de Dios. Cuando las humanidades se individualizan y cada uno corre por lo suyo, pero además tampoco hay organizaciones que lo promuevan, que sean lo suficientemente pulcras y honestas, pues cada persona se vuelve una isla, un individuo mezquino que le teme a los demás. Y por supuesto, ¿cómo no hacerlo con lo que vemos en las noticias? Sí, definitivamente a veces encontramos que hay personas que tocan las profundidades de la oscuridad, que muestran el lado más oscuro del hombre, como herir a su pareja a cuchilladas, como robar a alguien y dispararle en el rostro. Desafortunadamente, lo que estamos cosechando es una erosión gradual de la pérdida de los valores y de la espiritualidad. Y por eso esas personas no tienen otra opción y nos corresponde a nosotros. El mensaje es tan simple como lo que acabamos de leer, que tenemos es que ser hacedores de las palabras. Nada más saber manejar estos tres puntos de ese ser humano que piensa. Hemos venido elaborando y forjando poco a poco un conocimiento para los miembros de esta comunidad, que cada persona pueda saber quién es en sí mismo, qué es una persona, ¿verdad? ¿Cuál es su identidad? Ir conociendo qué significa ser humano, ¿cierto? ¿Qué significa persona? ¿Qué significa? ¿Cuál es su esencia? Además, ¿cuáles son sus facultades parecidas a las de Dios, como lo veíamos en un mensaje? Son esos atributos que me hacen similar a Dios, que Dios mismo se redujo a ellos, como pensar, sentir, comunicarse y hacer cosas. Dios mismo se redujo a esos atributos de tiempo y de espacio para que nosotros aprendiéramos a conocerlo a Él y nosotros pudiésemos desarrollar entonces sabiduría, podamos desarrollar inteligencia, podamos desarrollar empatía, podamos desarrollar todas esas emociones secundarias que son aprendidas. Las emociones primarias son esas que vienen con nosotros, pero hay emociones que las aprendemos de otras experiencias. Entre esas, una negativa, la vergüenza. Es una emoción secundaria que se aprende. Pero la empatía y la sensibilidad es una emoción secundaria que se aprende también. Y es a querer las personas y a ser sensible ante las necesidades de las personas. Pero a veces tenemos mucha teoría sobre esto y cuando nos encontramos para aplicar esa teoría, aplica esto que está acá, sea hacedor. ¿Cómo sí? Dijo, sí, si ustedes aplican mm, estos tamices, quienes han estado en los programas de formación que compartimos, seguramente recuerdan los tres tamices de Sócrates, ¿verdad? Y yo coloqué tres tamices para mí y me han funcionado muy bien y les recomiendo que lo hagan. Tres tamices son tres filtros antes de hablar y reaccionar. Pero la palabra, las escrituras, ya tenían este mensaje para que aprendiéramos nosotros a aplicar estos principios. Vamos a repetirlos. Por esto, mis amados hermanos, sabiendo que tú eres un ser que piensa y que siente y que comunica, y que comunicar moviliza, escuchen hermanos, es que comunicar moviliza acciones, desencadena cosas, es impresionante. Dice, todo ser humano, esa palabra hombre, recuerden que si la ponemos en el original hebreo allá de Génesis 5, todo Adán, leeríamos ahí, todo Adán, es decir, todo humano, sea pronto para oír. Y ese sea pronto para oír, aunque a veces lo vemos superficialmente, realmente significa una mínima expresión del ego interior. Porque es que no oímos. Ayer escuchaba una conversación de mi familia, donde mi esposa, donde estaban enrollados en un tema que dijeron, que no dijeron, y que yo le voy a decir, dije, no pierdan el tiempo diciendo nada. Cuando una persona está en una posición y ya tiene un disgusto y una interpretación de que algo se le hizo, cualquier cosa que se diga ahí no sirve para nada,
porque en ese momento la persona no está escuchando, se está defendiendo. Y a veces por eso son esos conflictos. Hay que ser sabios. Una persona que entabla una conversación un poco tensa, pero Álvaro, usted otra vez con esas, yo te lo dije, usted me faltó al respeto de tal cosa. Y yo empiezo a decirle cosas, ya, yo ya no escucho. Yo estoy con una objetividad. Por eso este texto es tan poderoso. Porque está diciendo, todo hombre sea qué, rápido. Es fascinante. Sea pronto para oír. La traducción Reina Valera a veces no logro plasmar toda la fuerza del texto. Rápido para oír, es como un poquito extraño, ¿verdad? Lo que quiere decir es que es todo lo contrario, que yo sea lento, que yo me incline, que yo ponga atención. Y es un morir al ego, es esforzarse por entender a la otra persona. Ese sí que es uno de los desafíos más grandes, que nosotros podamos aprender a escuchar al otro para entender por qué él está diciendo eso. Y cuando nos damos esa oportunidad, solo el hecho en que nos demos el tiempo de escuchar hace que nuestra amígdala se relaje. Porque ¿cuántos de ustedes en algún fragor no respondieron en automático y al ratico ya están arrepentidos diciendo la embarré otra vez? Porque el mensaje es claro. Cuando hay un texto en hebreo que dice que la misericordia de Dios es grande, en los hebreos la misericordia de Dios es grande. En una versión dice, Dios es de nariz larga. Escucha, tan extraño, ¿no? Dios es grande en misericordia, que no guarda la ira y que no nos paga conforme a nuestras maldades. El texto lo interpretan los judíos como alguien que es de nariz larga. ¿Cómo sí que de nariz larga? Sí, alguien que el fuego de la ira que hay en su interior sale, pero la nariz es tan larga que en el trayecto de esa nariz larga, cuando llega al final de la nariz, ya bajó de temperatura y no consume. Esa es la idea de que grande es Dios es misericordia. Una bonita enseñanza para que nosotros también seamos de nariz larga. Es decir, que le demos capacidad a ese fuego de la ira y del ego y lo podamos. Por eso dice, todo hombre sea rápido para oír. Es decir, a ver, no es tanto de oreja, es más de que de empatía, de escuchar a esa persona, de entenderla, de ponerme en sus zapatos. Pero para esto, por eso hemos venido haciendo el ejercicio, que ojalá no nunca paremos de hacer ese ejercicio. Yo amo a mi prójimo. Funciona, se los digo que funciona. Si yo me programo, yo amo a las personas. Yo amo a las personas, yo respeto a las personas. Vamos a estar más capacitados para poderla escuchar, porque la consideramos importante. ¿Qué suele suceder en el día a día con las parejas y las personas y los cercanos? Que por esa cercanía perdemos esos detalles de conducta. Escuchar a la persona, ponerle atención. Todo hombre sea rápido para escuchar. No está queriendo decir que mueva la cabeza rápido, sino que sea presto a entender a la otra persona. Porque aquí es donde se está reflejando el, si vamos a un día, a un devocional, a una casa, y le vamos a preguntar a las personas cuáles son sus ratones. Nosotros somos expertos en la sátira, en el sarcasmo, en querer hacer cosas. Y lo tremendo es que cuando estamos en reuniones y en público, a veces así grupitos, aunque a veces no seamos, no se nos vea, se nos sale el carácter, se nos sale. A veces decimos cosas que duelen tanto, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta. A veces no nos damos ni siquiera cuenta. Yo esto lo digo porque como llevo tantos años, yo en tantas actividades, yo después escucho, alguien cuenta, no, ¿cómo te parece que? Y me dijo, y me sentí tan mal. Lo he escuchado, no alcanzan a imaginar ustedes cuántas veces. Y tal vez la persona que lo dijo ni siquiera cayó en cuenta.
que rasgó carne, que es lo que significa sarcasmo. Por eso, si nosotros nos programamos para decir, yo amo a mi prójimo, yo lo amo, yo amo a mi prójimo con todo lo que pienso, con todo lo que siento, con todo lo que hablo, con todo lo que hago, eso se me empieza a convertir en una verdad. Y yo ya no tengo enemigos. En la casa, cuando estábamos con los hermanos, no nos disgustamos por algo y el ratico ya estábamos contentos cuando éramos niños, porque la familia tiene esa connotación. Cuando amamos a las personas, aunque sean vecinos, compañeros de trabajo, socios, clientes difíciles, los tratamos de otra manera. Es increíble. Pero además es una fórmula maravillosa para abrirnos puertas, porque cuando de corazón aprendemos a amar las personas, pero eso no va a suceder, porque es que el problema de los seres humanos y los de la fe es que creemos que las cosas suceden por obra y gracia. Debe haber una intervención consciente. Por eso ustedes se encuentran que el Señor dejó unos mandamientos. ¿De acuerdo? Tardo para hablar, no tartamudo. Bueno, yo fui tartamudo, hablaba muy rápido y con la técnica fui, a veces cuando me emociono todavía se me cansa salir, que hablo muy rápido, pero no se refiere a que sea tartamudo, sino que espera un poco antes de responder. Yo esta la estoy aplicando, esta la estoy aplicando. Todavía se me van las luces, en algunos momentos me doy cuenta, pero funciona, funciona. No voy a hablar, no voy a responder eso ahora. O mejor me quedo callado un momento. Porque al ratito me da risa. Es porque en el momento nuestro cerebro, cómo funciona, nuestro cerebro límbico, él secuestra los recursos porque en ese momento yo estoy reaccionando. Es o me paralizo y por eso uno le dice, gracias mi vida. Y responde más una mosca, porque la persona en ese momento no quiere responder. Gracias por tal cosa. No se escucha ninguna respuesta. Gracias, mi amor, papito lindo. No se escucha nada. ¿Por qué? Porque está paralizada esa persona. Lo otro es atacar. Entonces es muy sabio. Por eso esperar un momento. Esperar. Ser artesanos de la comunicación. Este es el mejor taller de comunicación que se pueden haber inventado en cualquier empresa. Solo que lo llaman religión. Es muy triste que se lo pierda. ¿Por qué? Porque si nosotros refrenamos un poco nuestra lengua y guardamos, somos de nariz larga, esperamos que esa cólera, ese fuego que está dentro de mí, ¿cierto? Yo aquí lo vivo cada nada porque a nosotros nos gusta echar sátiras con los hijos nos gusta darles duro. Ah, pero usted otra vez, pero usted porque... Entonces yo le digo, cállate, cállate, espérate un momento, es un que contribuye. Claro, pero igual 34 años repitiendo esto, algo se le debe quedar a uno, ¿no? Pero ya he cometido muchos desaciertos con mis hijos, entonces, o con Pili, o con algunos de ustedes hablando. Bueno, me quedo calladito. Calladito se ve más bonito, como dice. Entonces, esto es sabiduría porque estamos hablando del ser. Yo pienso, pero yo siento. Y aquí estamos, esto que está sucediendo acá, de aprender a escuchar y de aprender a hablar y de aprender a autorregularme, tiene que ver con lo que yo siento. Casi siempre es con lo que yo siento. Me siento olvidado, me siento ignorado, me siento avergonzado, me siento acusado, me siento atacado y por eso es que reacciono de esa manera. Y ahí sí viene la emoción, la rabia o la tristeza, ¿verdad? Pero el sentimiento, para que lo vayamos separando de la emoción, las emociones son automáticas y de corta duración, pero el sentimiento se queda. Son las historias que te cuentas, es el rostro de la emoción. No, pero mira, Araceli cómo me habló. Y entonces en el momento en público me dio rabia, ¿cierto? Pero al ratito la rabia se me durmió. Pero me fui y todavía a las 6 de la tarde todavía tengo el sentimiento. Qué descarada, perdóname Araceli, qué atrevida, qué... Y tengo esa conversación allá haciéndome ruido. Eso es un sentimiento. Y esto es lo que está consumiendo a la humanidad. Pero la psicología, incluyendo a Daniel Goleman, cometieron un desacierto. Las personas hablan de Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, y él es un difusor
que él hizo una mezcla entre lo que sería la inteligencia social y la inteligencia emocional. Pero inteligencia emocional, inteligencia es legere, leer el adentro de una reacción. Y casi nadie puede leer instantáneamente una emoción, porque cuando te llegó, te llegó. En la medida en que tú conscientemente te acostumbres y repitas hechos, puede que ralentices o hagas lenta la emoción. Pero lo que va a durar ahí es el sentimiento. Y cuando el sentimiento, así como las estrellas en el día a día están ahí, aunque haya sol y no las vemos, los sentimientos son los que nos están llevando, nos están llevando, nos están llevando, nos van llevando poco a poco. Por eso es tan importante aprender a conocernos y saber esto, para que las personas sepan, no, tú no estás loca, tú no estás loco. Tú lo que necesitas es conocerte y entrenarte y entender las técnicas que Jesús enseñó. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y todo hombre sea lento para enojarse. ¡Guau! ¿Cómo les parece? Lento para enojarse. Pues en la Reina Valera suena como extraño. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo soy lento para enojarme? No, lo que quiere decir es que piensa, comprende, empatiza. Es simple. Bueno, no es algo que se logra tan fácil. Siempre no juzgo a la persona automáticamente. Procuro empatizar con ella. Empatizar es como me inclino para entenderla, ¿cierto? Y no la critico. Entiendo que la persona es una necesitada, como yo, y en ese momento lo que hago es que no me dejo tomar control de un secuestro amigdalar. No me dejo, no siento. Y en la medida en que yo diga que yo amo a las personas, yo no me siento atacado por las personas. Es increíble. La comprendo. Y es más inteligente el que comprende. Entonces, muchas veces le decimos, ¿cuántos aquí nos han dicho este texto? Pero, y, bueno, ¿y eso cómo se hace? Por eso es necesario conocernos. Sí, primero, y eso no va a suceder si no hay una intención de querer hacerlo. ¿Sí? No la juzgo, empatizo es, me pongo en sus zapatos, puede ser que se levantó mal, que está pasando por un desafío y no la critico. Cualquiera de esas cosas que yo no logre hacer hace que haya enojo en mí y enojo en la otra persona. Y esa es la consecuencia de hoy de los divorcios, de los traumas, de las sociedades rotas, de los homicidios en los semáforos, de las personas que no supieron controlar sus emociones. No fueron lentos para enojarse. Lentos para enojarse es conciencia de la emoción realmente. Es consciente de tu mundo interior, de tus sentimientos. Le voy a decir esto. Se puede orar todo lo que quiera por alguien para que cambie esto y no va a suceder si la persona antes no decide entenderse, entenderlo y disponerse y esforzarse en lograrlo. Y se lo digo porque yo conozco cristianos de 40 años que todavía siguen repitiendo los mismos procesos, las mismas peleas, las mismas cosas, porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es la forma como yo actúo. Te damos gracias, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda cada día convertirse en tu modelo, manso y humilde de corazón, para evitar úlceras, para evitar enfermedades, migrañas, para evitar infartos y accidentes cerebrovasculares y enfermedades psicosomáticas. Porque cuando creo que las personas son valiosas y siento que no me están atacando, sino que antes quieren estar conmigo y me aman y yo las amo, entonces puedo sentir paz en el corazón. Amén.